Hermanos míos, hace apenas 2 semanas vino a verme una señora mayor llena de emoción y de lágrimas en los ojos y me contó algo que me dejó profundamente conmovido. Me dijo: Padre, yo estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Acababa de perder a mi hijo en un accidente terrible. Estaba hundida en una depresión tan profunda que ya no quería vivir. Le pedí a Dios que me llevara con mi hijo porque no soportaba el dolor. Una tarde estaba sentada en el patio de mi casa llorando desconsoladamente, sintiéndome completamente sola y abandonada, cuando de repente apareció una mariposa blanca hermosísima. Nunca había visto una mariposa tan bella. Se posó en mi mano y se quedó ahí quietecita como si me estuviera consolando. Y en ese momento, Padre, sentí una paz inexplicable que llenó todo mi ser. Sentí como si mi hijo me estuviera diciendo que estaba bien, que no sufriera más por él. Le sentí una presencia celestial tan fuerte que empecé a llorar, pero ya no de tristeza, sino de consuelo. Esa mariposa se quedó conmigo como 10 minutos, cosa que nunca pasa con las mariposas que normalmente vuelan y se van inmediatamente. Y cuando finalmente se fue, yo quedé transformada con una certeza absoluta de que Dios me había enviado un signo, de que los ángeles estaban cerca de mí, acompañándome en mi dolor. Cuando escuché este testimonio, supe que tenía que hablarles a ustedes sobre un tema que casi nadie enseña en las iglesias, un tema que está profundamente arraigado en la tradición católica, en los escritos de los santos padres, en las experiencias de los místicos, pero que se ha perdido en estos tiempos modernos donde todo se quiere explicar de manera puramente racional. Hoy voy a revelarles algo que los santos sabían que nuestros abuelos católicos conocían, que está documentado en las vidas de los grandes siervos de Dios. Y es que hay ciertos animales específicos que aparecen cuando los ángeles de Dios están cerca, cuando el cielo quiere enviarnos un mensaje, cuando la providencia divina quiere consolarnos, advertirnos o simplemente recordarnos que no estamos solos. Y les voy a enseñar cuáles son esos 5 animales, por qué tienen este significado espiritual tan profundo, cómo reconocer cuando su aparición es una señal del cielo y no solo una coincidencia natural, y qué debemos hacer cuando nos encontramos con uno de estos mensajeros celestiales. Pero antes de continuar, necesito hacer una aclaración absolutísima para que nadie malinterprete lo que voy a enseñar. No estamos hablando de supersticiones paganas. No estamos hablando de adorar animales como hacían los egipcios o como hacen algunas religiones orientales. No estamos hablando de panteísmo, ni de nueva era, ni de ninguna herejía. Estamos hablando de algo completamente católico, completamente fundamentado en las sagradas escrituras y en la tradición de la iglesia, que es el hecho de que Dios en su providencia infinita usa toda la creación, incluyendo los animales, para comunicarse con nosotros, para enviarnos mensajes, para manifestar su presencia a través de signos sensibles que podamos percibir. Dice el Salmo 19, versículo 1: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación da testimonio del Creador y Dios puede usar cualquier criatura para hablarnos si Él así lo quiere. Hermanos queridos, si lo que están escuchando ya les está abriendo el corazón, si sienten que tal vez ustedes han tenido experiencias con estos animales y nunca supieron interpretarlas correctamente, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente y activen la campanita, porque lo que voy a enseñarles puede cambiar completamente su manera de percibir la presencia de Dios en su vida cotidiana. Y les pido algo más que es urgentísimo. Compartan este video ahora mismo con toda su familia, con todos sus conocidos, especialmente con aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que se sienten solas, que necesitan saber que el cielo no las ha abandonado. Mándenle este mensaje a esa amiga que está en depresión, a ese familiar que perdió recientemente un ser querido, a esa comadre que está enferma y necesita consuelo, a ese hermano que se siente abandonado por Dios. Imagínense que después de ver este video, esa persona empieza a notar los signos celestiales que antes ignoraba. Imagínense que empieza a reconocer la presencia de los ángeles en su vida. Imagínense cuánto consuelo y esperanza puede traerles saber que Dios les está hablando constantemente a través de su creación. No se guarden esta enseñanza solo para ustedes. Compártanla porque puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy para no perder la fe, para no caer en la desesperación, para recordar que nunca están solos, porque los ángeles de Dios los acompañan siempre. Vamos a empezar con el primer animal que aparece cuando un ángel está cerca. Y este es quizá el más conocido, aunque la mayoría de la gente no entiende su significado espiritual profundo, y son las mariposas, especialmente las mariposas blancas. En la tradición católica,
Desde los primeros siglos del cristianismo, la mariposa ha sido símbolo de la resurrección, de la transformación espiritual, del alma que se libera del cuerpo y vuela hacia Dios. ¿Por qué? Porque la mariposa pasa por un proceso de metamorfosis increíble. Primero es una oruga que se arrastra por el suelo atada a la tierra, después se encierra en un capullo donde muere su forma anterior y finalmente emerge transformada en una criatura hermosa con alas que puede volar hacia el cielo. Este proceso es una imagen perfecta de nuestra propia transformación espiritual. Empezamos como pecadores atados a la tierra. Pasamos por la muerte del hombre viejo mediante el bautismo y la conversión. Y finalmente resucitamos como nuevas criaturas en Cristo con alas espirituales que nos permiten elevarnos hacia Dios. Los santos padres de la Iglesia escribieron extensamente sobre el simbolismo de la mariposa. San Agustín menciona en sus escritos que la mariposa es imagen del alma cristiana que ha sido liberada del pecado y vuela hacia la luz divina. San Juan Crisóstomo predicó sobre cómo la mariposa nos enseña a no estar apegados a las cosas terrenales, sino a anhelar las celestiales. Y en el arte cristiano medieval encontramos mariposas pintadas constantemente alrededor de los santos, alrededor del niño Jesús, alrededor de escenas de resurrección, porque los artistas cristianos entendían perfectamente este simbolismo profundo. Ahora bien, cuando una mariposa, especialmente una mariposa blanca, aparece en momentos muy específicos de tu vida, cuando la ves en circunstancias que parecen más que coincidencia, cuando se comporta de manera inusual, acercándose a ti, posándose en ti, quedándose más tiempo del normal. Eso es frecuentemente una señal de que un ángel está cerca, de que el cielo te está enviando un mensaje de consuelo, de esperanza, de que alguien que amas y que ya partió está bien en la presencia de Dios. Déjenme contarles un caso hermoso que viví personalmente. Hace unos años estaba visitando una familia que acababa de perder a su hija pequeña de apenas 8 años por una enfermedad terrible. Los papás estaban destrozados, especialmente la mamá que no podía aceptar la pérdida, que lloraba día y noche pidiendo a Dios que le devolviera a su hija. El día del funeral, en el cementerio, mientras yo estaba haciendo las últimas oraciones sobre el ataúd de la niña, apareció una mariposa blanca enorme que empezó a volar alrededor de nosotros. Se posó sobre el ataúd, después voló hacia la mamá y se posó en su hombro como consolándola. Y hermanos, todos los presentes éramos como 50 personas. Todos vimos esto con nuestros propios ojos. No fue imaginación de nadie. La mamá sintió en ese instante una paz sobrenatural. Dejó de llorar, sonrió por primera vez en semanas y me dijo: «Padre, esto es un signo de Dios. Es mi hija diciéndome que está bien, que está con los ángeles, que no sufra más por ella». Y desde ese día, aunque el dolor de la pérdida continuó, esa mamá tuvo la certeza absoluta de que su hija estaba en el cielo y esa certeza le dio fuerzas para seguir viviendo, para seguir adelante, para no hundirse en la desesperación. Y no es solo en momentos de duelo que aparecen las mariposas como signos angélicos, también aparecen cuando estamos tomando decisiones importantes y necesitamos confirmación de que vamos por el camino correcto, cuando estamos orando intensamente por algo y Dios quiere decirnos que nos escuchó, cuando estamos en momentos de conversión espiritual y el cielo quiere animarnos a seguir adelante. Santa Teresa de Ávila menciona en sus escritos que en varias ocasiones cuando estaba en oración profunda aparecían mariposas en su celda, aunque las ventanas estuvieran cerradas, y ella interpretaba esto como señales de la presencia de Dios, como confirmaciones de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. San Juan de la Cruz, en sus poemas místicos, usa frecuentemente la imagen de la mariposa que vuela hacia la llama del amor divino, y hay testimonios de que él veía mariposas blancas en momentos de éxtasis espiritual cuando los ángeles lo visitaban. El segundo animal que aparece cuando un ángel está cerca son las palomas, especialmente las palomas blancas. Y aquí, hermanos, estamos pisando terreno sagradísimo, porque la paloma no es un símbolo cualquiera en nuestra fe católica. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo mismo. Es la forma visible que tomó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús cuando bajó sobre él. Como nos cuenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el Génesis capítulo 8, cuando Noé estaba en el arca, después del diluvio universal, fue una paloma la que trajo la rama de olivo, señalando que las aguas habían bajado, que la ira de Dios se había calmado, que venían la paz y la reconciliación. Entonces, la paloma desde el principio de las Escrituras ha sido símbolo de paz, de pureza,
de la presencia divina, de los mensajes celestiales. En la tradición de la Iglesia Católica hay innumerables relatos de santos que tuvieron encuentros con palomas en momentos místicos cruciales. Cuando murió San Benito, fundador del monacato occidental, sus discípulos que estaban rezando en la capilla vieron una paloma blanca que salió volando hacia el cielo en el momento exacto de su muerte. Y todos interpretaron esto como señal de que su alma pura había sido llevada por los ángeles directamente al paraíso. Cuando San Escolástica, hermana de San Benito, murió, sucedió exactamente lo mismo. Una paloma blanca salió volando de su celda en el instante de su muerte, y San Benito, que estaba en oración en ese momento, tuvo una visión de su alma subiendo al cielo, escoltada por ángeles. Santa Teresa del Niño Jesús, en su autobiografía Historia de un alma, relata que en varias ocasiones durante su vida religiosa aparecían palomas blancas en el convento en momentos de especial importancia espiritual, y las monjas lo interpretaban como señales de que los ángeles estaban particularmente presentes en esos momentos. Y en mi propia experiencia sacerdotal he visto casos increíbles de palomas apareciendo en circunstancias que no pueden explicarse como mera coincidencia. Recuerdo una boda que celebré hace años. Era una pareja joven muy devota, que había preparado su matrimonio con mucha oración y seriedad. En el momento exacto en que yo pronunciaba las palabras que los declaraban marido y mujer, una paloma blanca entró volando por la puerta abierta de la iglesia, dio 3 vueltas sobre la pareja arrodillada ante el altar y después salió volando. Todos los presentes quedamos asombrados. Fue un momento tan hermoso y tan claramente providencial que muchos de los invitados que no eran muy practicantes de la fe quedaron profundamente conmovidos. La novia me dijo después llorando: Padre, eso fue Dios bendiciendo nuestro matrimonio, fue el Espíritu Santo confirmando nuestra unión, fue una señal de que los ángeles están cuidando de nosotros. Y ese matrimonio, hermanos, ha sido bendecidísimo. Llevan ya más de 20 años juntos, tienen varios hijos, viven su fe con intensidad y ellos siempre dicen que aquella paloma que apareció el día de su boda fue el sello del cielo sobre su sacramento. Ahora bien, ¿cómo saber si una paloma que vemos es simplemente un ave común o es una señal angélica? Aquí hay que usar el discernimiento espiritual. Hay ciertas características que nos indican cuando la aparición es sobrenatural. Primero, si la paloma aparece en un momento de oración intensa, de necesidad urgente, de decisión importante, eso ya es un indicador. Segundo, si la paloma se comporta de manera inusual, si se acerca a ti más de lo normal, si no le tienes miedo y ella no te tiene miedo. Si se queda contigo por un tiempo significativo, sí parece estar mirándote directamente como comunicándote algo. Tercero, si después de ver la paloma sientes una paz inexplicable, un consuelo profundo, una certeza de que todo va a estar bien, eso es señal de que fue un mensaje celestial. Y cuarto, si la paloma es blanca, completamente pura, sin manchas, porque aunque existen palomas blancas, naturalmente son menos comunes que las grises. Y cuando aparece una, en el momento preciso que necesitas un signo, es muy probable que sea providencial. El tercer animal que aparece cuando un ángel está cerca son los pájaros pequeños, especialmente los colibríes, los gorriones y los petirrojos. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo hermosísimo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 26: Mire las aves del cielo que no siembran ni siegan y recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y en el capítulo 10, versículo 29 y 30 dice: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre, pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Fíjense, hermano, lo que el Señor nos está enseñando, que Dios cuida hasta del pajarito más pequeño e insignificante, que ninguna de estas criaturas muere sin que Él lo sepa y lo permita. Y si Dios cuida así de los pájaros, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos hechos a su imagen y semejanza? Entonces, cuando aparece un pajarito en tu vida de manera especial, cuando se acerca a ti, cuando canta para ti, cuando parece estar consolándote o acompañándote, muy frecuentemente es un recordatorio que Dios te envía de que Él está cuidando de ti, de que no estás abandonado, de que su providencia amorosa está sobre ti. Los colibríes en particular tienen un simbolismo espiritual muy profundo, porque son aves que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Pueden volar hacia atrás, pueden quedarse suspendidos en el aire como flotando. Sus alitas se mueven tan rápido que parecen invisibles, creando ese zumbido característico.
En la espiritualidad católica, el colibrí representa la alegría del Espíritu Santo, la rapidez con que Dios responde a nuestras oraciones, la capacidad de encontrar el néctar dulce de la gracia divina, incluso en las flores más pequeñas de nuestra vida cotidiana. Santa Rosa de Lima, patrona de América, tenía una devoción especial por los colibríes. En su jardín, donde pasaba largas horas en oración, los colibríes se acercaban a ella sin temor, se posaban en sus manos y ella decía que eran como ángeles pequeñitos que Dios le enviaba para consolarla en sus penitencias. Y los gorriones, hermanos, tienen un lugar especialísimo en la tradición cristiana por las palabras mismas de Jesús. San Francisco de Asís tenía una relación hermosísima con los pájaros. El famoso sermón a los pájaros, donde todas las aves se reunieron a escucharlo predicar, está documentado en su biografía escrita por sus discípulos cercanos. Y hay testimonios de que cuando San Francisco oraba, frecuentemente aparecían gorriones que se posaban en sus hombros, en su cabeza, en sus manos extendidas, y él les hablaba llamando los hermanos, agradeciéndoles por alabar a Dios con sus cantos. Santa Teresa de Ávila escribió en una ocasión que mientras estaba en oración profunda, sintiéndose muy afligida por las persecuciones que sufría, un gorrión entró volando por su ventana, se posó en su escritorio y se quedó ahí quietecito mirándola como consolándola. Y en ese momento ella escuchó en su interior la voz de Dios diciéndole: si yo cuido de este pajarito, ¿cuánto más voy a cuidar de ti, que eres mi hija amada? Déjenme contarles un caso precioso que me sucedió hace unos años. Estaba visitando una anciana enferma terminal en el hospital. Una mujer santa que había dedicado toda su vida al servicio de Dios y del prójimo, pero que en sus últimos días estaba sufriendo dolores terribles y tenía mucho miedo a la muerte. Yo iba a visitarla regularmente para darle la comunión, para confesarla, para rezar con ella, pero veía que ella seguía angustiada. Un día llegué a su habitación y ella estaba radiante, de alegría, completamente transformada. Ya no tenía miedo. Me contó que esa mañana había estado llorando, pidiéndole a Dios una señal de que la estaba esperando en el cielo, que no la había olvidado a pesar de sus pecados. Y en ese momento, un colibrí apareció en la ventana de su habitación que estaba en un quinto piso del hospital, cosa extraordinaria porque los colibríes no suelen subir tan alto. El colibrí se quedó ahí suspendido en el aire frente a la ventana, mirándola fijamente durante varios minutos. Y ella sintió en su corazón con absoluta certeza que era un ángel enviado por Dios para decirle que todo iba a estar bien, que no tuviera miedo, que pronto iba a estar en el paraíso. Esa mujer murió 3 días después con una paz y una alegría hermosísimas, sin miedo, sonriendo como quien se va a encontrar con el amado que ha estado esperando toda la vida. El cuarto animal que aparece cuando un ángel está cerca son los corderos, especialmente los corderos blancos. Y aquí, hermanos, entramos en el simbolismo más profundo de toda nuestra fe católica, porque el cordero no es un animal cualquiera. El cordero es Jesucristo mismo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como proclamaba San Juan Bautista en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. En el Antiguo Testamento, el cordero pascual que los israelitas sacrificaban la noche antes de salir de Egipto fue prefiguración de Cristo que iba a ser sacrificado para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y en el libro del Apocalipsis, San Juan ve al cordero inmolado que está de pie en medio del trono rodeado de ángeles. Y es este Cordero quien abre los sellos del libro del destino, quien recibe la adoración de toda la creación celestial. El Cordero, nuestra fe, representa a Cristo, representa la inocencia, la pureza, la mansedumbre, el sacrificio redentor, la victoria sobre el mal, mediante la entrega total de amor. Ahora bien, encontrarse con un Cordero, especialmente un Cordero blanco, en circunstancias inusuales, es frecuentemente una señal de la presencia de Cristo mismo, de sus ángeles que lo adoran constantemente, de una bendición especial que está descendiendo sobre tu vida. Hay casos documentados en las vidas de los santos donde corderos aparecieron en momentos cruciales. Santa Inés, virgen y mártir del siglo XIV, cuyo nombre significa cordero en latín. Cuando fue martirizada, los testigos dijeron que vieron un cordero blanco junto a ella en el momento de su muerte y después ese cordero se transformó en luz y subió al cielo. Y todos entendieron que era su alma pura siendo llevada por los ángeles. Santa Juana de Arco, cuando era niña y pastoreaba ovejas en el campo, frecuentemente veía un cordero blanco que la seguía, que no se mezclaba con las otras ovejas, que parecía estar cuidándola y ella decía que era su ángel guardián que había tomado esa forma para acompañarla. Y cuando años después empezó a tener sus visiones celestiales, donde San Miguel Arcángel y otras santas le hablaban preparándola para su misión, ese cordero blanco siempre aparecía antes de las visiones, como anunciando la presencia angélica.
En mi ministerio sacerdotal he escuchado varios testimonios de personas que han tenido encuentros con corderos en situaciones que no pueden ser coincidencia. Una familia me contó que estaban de viaje por el campo buscando un lugar para construir su casa. Llevaban meses buscando sin encontrar el terreno adecuado y habían hecho una promesa a Dios de que donde Él les indicara, ahí construirían. Un día llegaron a un terreno hermoso, pero estaban indecisos si comprarlo o no. Bajaron del carro a caminar por el terreno, orando y pidiendo una señal, y de repente apareció un cordero blanco que vino caminando hacia ellos manso y tranquilo. Se acercó a la mamá de la familia y puso su cabeza contra ella como bendiciéndola. Ellos miraron alrededor buscando de dónde había salido ese cordero, pero no había ningún rebaño cerca, no había ninguna casa, no había ninguna explicación de dónde había venido. Y el cordero, después de estar con ellos unos minutos, se alejó caminando y desapareció detrás de unos árboles. Y cuando fueron a buscarlo, ya no estaba, había desaparecido completamente. Esa familia interpretó esto como una señal clarísima de que Dios quería que compraran ese terreno. Lo hicieron, construyeron ahí su casa y me dijeron que desde que viven ahí han sido inmensamente bendecidos, que todo les ha ido bien, que sienten una paz especial en ese lugar. Yo mismo fui a bendecir esa casa cuando la terminaron y puedo dar testimonio de que hay una atmósfera espiritual hermosa ahí. Se siente la presencia de Dios de manera especial. Y el quinto animal que aparece cuando un ángel está cerca son las abejas, especialmente cuando aparecen de manera pacífica sin atacar. Y esto va a sorprender a muchos porque generalmente tenemos miedo a las abejas, pero en la tradición católica las abejas tienen un simbolismo espiritual profundísimo que se ha olvidado en los tiempos modernos. Las abejas representan la oriosidad, la obediencia, la pureza, porque producen la cera virgen de las velas que usamos en el culto divino, representan la dulzura de la palabra de Dios que es más dulce que la miel, como dice el Salmo 19, versículo 10. San Ambrosio, doctor de la Iglesia, tiene como símbolo una colmena con abejas, porque según la tradición, cuando era bebé en su cuna, un enjambre de abejas se posó sobre sus labios sin picarlo, y sus padres interpretaron esto como señal de que Dios lo había elegido para ser gran predicador, cuyas palabras serían dulces como la miel. Y efectivamente, San Ambrosio se convirtió en uno de los más grandes oradores de la Iglesia. Sus mones eran tan hermosos y tan llenos de la dulzura del Espíritu Santo que San Agustín se convirtió escuchándolo predicar. San Juan Crisóstomo, cuyo sobrenombre significa boca de oro, fue llamado así porque sus palabras eran dulces como la miel. Y hay relatos de que cuando predicaba frecuentemente aparecían abejas en la iglesia que volaban alrededor de él, pero nunca picaban a nadie. Y la gente interpretaba esto como señal de que los ángeles estaban presentes bendiciendo su predicación. Santa Rita de Casia tiene como símbolo las abejas, porque cuando era bebé también se posaron abejas en su rostro sin hacerle daño, y además porque cuando ya era religiosa tenía en su celda una rosa que florecía milagrosamente en pleno invierno, y las abejas venían a esa rosa imposible. El Viernes Santo, la Iglesia Católica canta un himno hermosísimo llamado el Pregón Pascual, donde se alaba a las abejas que produjeron la cera, de la cual se hace el cirio pascual, que representa a Cristo resucitado. Y ese himno dice que las abejas son criaturas benditas cuyo trabajo glorifica a Dios. Entonces, cuando aparece una abeja o varias abejas en tu vida de manera pacífica, cuando se acercan a ti sin atacarte, cuando parecen estar acompañándote, cuando aparecen en momentos de oración o de decisiones importantes, frecuentemente es señal de que los ángeles están cerca, de que tu trabajo y tus esfuerzos están siendo bendecidos por Dios, de que las palabras que vas a hablar o que acabas de escuchar son ungidas por el Espíritu Santo. Una señora me contó hace poco que estaba en un momento de crisis vocacional tremenda. No sabía si Dios la estaba llamando a la vida religiosa o al matrimonio. Había hecho un retiro espiritual pidiendo claridad y salió más confundida todavía. Un día estaba en su jardín orando con mucha angustia, pidiéndole a Dios que le mostrara su voluntad, y apareció una abeja que empezó a volar alrededor de ella en círculos. Después se posó en su mano abierta y se quedó ahí quieta sin picarla. Ella, que normalmente le tenía mucho miedo a las abejas, sintió una paz sobrenatural. No tuvo nada de miedo, y en ese momento escuchó en su interior una voz que le decía claramente cómo la abeja trabaja incansablemente para producir miel. Así tú debes trabajar incansablemente por las almas. Tu vocación es el servicio, y supo inmediatamente que Dios la llamaba a la vida religiosa. Hoy esa mujer es una monja hermosa, llena de alegría, que sirve a los pobres con amor inmenso. Y ella dice que aquella abeja
Fue un ángel que Dios le envió para revelarle su vocación. Ahora, hermanos, quiero darles instrucciones muy prácticas sobre qué hacer cuando se encuentren con uno de estos animales en circunstancias que parezcan ser señales celestiales. Primero, no tengan miedo. Estos son mensajes de Dios que vienen amor, no en juicio. Son consolaciones del cielo, no amenazas. Segundo, deténganse. No sigan deprisa con su día como si nada hubiera pasado. Tómense un momento para observar, para estar presentes, para abrir su corazón a lo que el cielo les está queriendo comunicar. Tercero, oren inmediatamente, aunque sea una oración breve. Digan, Señor, sí, este es un signo tuyo. Ayúdame a entender qué me quieres decir. Abre mi corazón para recibir tu mensaje. Cuarto, agradezcan. Den gracias a Dios por su cercanía, por su cuidado providencial, por tomarse el tiempo de enviarles una señal tangible de su amor. Quinto, disciernan con prudencia. No todo animal que vean es una señal celestial. Pídale a Dios la gracia del discernimiento para distinguir entre lo natural y lo sobrenatural, entre la coincidencia y la providencia. Y sexto, actúen en consecuencia. Si el mensaje es de consuelo, recíbanlo con paz. Si es de advertencia, pongan atención. Si es de confirmación, sigan adelante con confianza en el camino que están recorriendo. Y ahora, algo absolutamente crucial, hermanos, nunca, bajo ninguna circunstancia, adoren o veneren a estos animales. Ellos no son dioses, no son objetos de culto, son simplemente criaturas que Dios usa ocasionalmente como instrumentos para comunicarse con nosotros. Nuestra adoración, nuestra veneración suprema es solo para Dios. Nuestra devoción es para la Santísima Trinidad, para Jesucristo nuestro Señor, para la Virgen María, para los santos y los ángeles, nunca para los animales. Los animales no tienen alma espiritual inmortal como los seres humanos, no tienen libre albedrío, no pueden pecar ni salvarse, son criaturas irracionales, aunque sean bellísimas y aunque Dios las use para sus propósitos. Respetarlas, sí, admirar la obra de Dios en ellas, sí, cuidarlas bien porque somos administradores de la creación, sí, pero adorarlas jamás porque eso sería idolatría gravísima. Esta distinción es absolutamente fundamental para no caer en errores paganos, para no mezclar nuestra fe católica con creencias de la nueva era o con religiones orientales que sí adoran animales. Nosotros católicos tenemos clarísimo que solo Dios merece adoración. Y hermanos, quiero terminar con una enseñanza hermosa sobre los ángeles que quizá muchos no conocen. Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián que Dios nos asignó desde el momento de nuestra concepción, un ángel que nos acompaña cada segundo de nuestra vida desde el vientre materno hasta nuestro último suspiro. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre Celestial. Cada persona tiene su ángel guardián que la protege, que intercede por ella, que la inspira al bien, que la defiende de los ataques del demonio. Y aunque normalmente no vemos a nuestro ángel guardián con los ojos físicos, Él está ahí siempre presente. Y a veces Dios permite que se manifieste de maneras sutiles para consolarnos, para recordarnos su presencia, para fortalecernos en momentos difíciles. Y una de las maneras en que los ángeles se hacen sentir sin mostrarse directamente es precisamente a través de estos animales que hemos estado estudiando. Es como si el ángel dijera a Dios, déjame enviarle una señal tangible que pueda ver y entender. Y Dios en su providencia permite que uno de estos animales simbólicos aparezca justo en el momento preciso. Por eso, hermanos, cultiven una relación con su ángel guardián. Háblenle aunque no lo vean. Pídanle ayuda en sus necesidades. Agradézcanle por su cuidado constante. Invítenlo a que interceda por ustedes ante el trono de Dios. Recensión tradicional que aprendimos de niños. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Esa oración tan sencilla es poderosísima. Recen también la oración a San Miguel Arcángel, pidiendo la protección de las jerarquías angélicas contra las fuerzas del mal. Y vivan de tal manera que no entristezcan a su ángel guardián con sus pecados. Dice San Bernardo de Claraval que cuando pecamos, nuestro ángel se entristece, se avergüenza de tener que presentar ante Dios las oraciones de alguien que está ofendiendo deliberadamente a su Creador. Honren a su ángel guardián viviendo en gracia de Dios, confesándose regularmente, comulgando dignamente, evitando el pecado mortal, creciendo en santidad día tras día. Hermanos míos, quiero que entiendan algo hermoso. Dios les ama tanto, pero tanto, que no solo les envió a su Hijo unigénito para salvarlos, no solo les dio al Espíritu Santo para santificarlos, sino que además les asignó un ángel personal que los cuida a cada momento.
Y ese ángel tiene 1000 maneras de hacerse presente, aunque ustedes no lo vean. A veces es una inspiración súbita que los salva de un peligro. A veces es un pensamiento bueno que los impulsa a hacer una obra de caridad. A veces es una protección misteriosa en un accidente donde deberían haber muerto, pero inexplicablemente se salvaron. Y a veces sí, a veces es un animal hermoso que aparece justo cuando lo necesitan para recordarles que no están solos, que el cielo los acompaña, que Dios no los ha olvidado. Compartan este mensaje, hermanos, que llegue a cada persona que necesita recordar que Dios habla constantemente. Si nosotros aprendemos a escuchar que el cielo se comunica todo el tiempo, si nosotros aprendemos a observar con ojos de fe que los ángeles están más cerca de lo que imaginamos, trabajando incansablemente para llevarnos a la salvación eterna, que este mensaje llegue especialmente a quienes están pasando por momentos oscuros, a quienes se sienten abandonados, a quienes han perdido la esperanza, para que empiecen a notar los signos amorosos que Dios les envía diariamente, recordándoles que son amados, que son cuidados, que su vida tiene propósito y destino eterno. Oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias por tu creación hermosa, gracias por los animales que nos recuerdan tu providencia amorosa, gracias por los ángeles que enviaste para cuidarnos y protegernos en nuestro camino hacia ti. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tus signos, abre nuestros oídos para escuchar tus mensajes. Abre nuestros corazones para recibir tus consolaciones que nos envías de tantas maneras diferentes. Perdónanos por las veces que hemos estado tan ocupados, tan distraídos, tan hundidos en nuestros problemas que no hemos notado las señales amorosas que nos enviabas, que pasamos de largo ignorando los mensajes celestiales que intentabas darnos. Ayúdanos a vivir con mayor atención espiritual, con mayor sensibilidad a tu presencia, con mayor apertura a las maneras misteriosas en que te comunicas con nosotros. Bendice especialmente a nuestros ángeles guardianes. Agradezcámosle su servicio incansable, su paciencia con nosotros pecadores, su fidelidad en cuidarnos, aunque muchas veces no los reconozcamos ni les demos las gracias. Virgen María, Reina de los Ángeles, intercede por nosotros para que vivamos siempre en compañía de los espíritus celestiales, que merezcamos su protección, que un día podamos verlos cara a cara en el cielo, adorando juntos a Dios por toda la eternidad. Amén. Hermanos queridos, vayan en paz llevando en su corazón esta enseñanza. Observen la creación con ojos nuevos. Estén atentos a los signos que Dios les envía. Cultiven su relación con su ángel guardián y recuerden que nunca, nunca están solos porque el cielo entero está inclinado hacia ustedes, cuidándolos, amándolos, guiándolos hacia la vida eterna. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. M.